Bueno, a continuación le presentaremos el ejercicio 4.2 del libro de McCormack. Nos pide seleccionar el perfil más ligero W10 disponible para soportar cargas de trabajo a tensión de PD, que es la carga muerta, que nos da un valor de 120 kilolibras, y PW, que es igual a 288 kilolibras. El miembro nos dice que tiene 20 pies de largo y debe tener dos hileras de agujeros para tornillos de 3/4 de pulgada en cada patín. Habrá por lo menos 3 tornillos en cada línea a 3 pulgadas entre centro. Considerando las combinaciones de cargas necesarias, por el método LRFD y ASD, primero empezamos a calcular por el método LRFD. PU es igual a 1.4 por D, que es la fórmula. Entonces sustituimos el valor de 120, que es la carga muerta. 1.4 por 120 kilolibras nos da un resultado de 168 kilolibras. Aplicamos la segunda fórmula, que es 1.2 por D, que es la carga muerta. Tenemos que 1.2 por 120 kilolibras es igual a 144 kilolibras. Asimismo, procedimos a calcular la fórmula 3, que es 1.2 por D más 0.8 por W, que es la carga de viento, es igual a 1.2 por 120 kilolibras más 0.8 por 288 kilolibras. Esto es igual a 374 kilolibras. Obteniendo este valor, hacemos uso de la siguiente fórmula, que es 1.2 por D más 1.3 por W. Tenemos que 1.2 por 120 más 1.3 por 288, que el ejercicio nos da el valor de lo que es la carga de viento, nos da un resultado de 118.4 kilolibras. En este método utilizamos el valor mayor, entonces sería 118.4 kilolibras. Obteniendo este resultado, nos vamos por el método de la ASD, que primero es PU es igual a D, que es la carga muerta, más 0.6 por W, que es la carga de viento, nos da 120 kilolibras más 0.6 por 288, que el ejercicio nos da el valor, nos da un resultado de 292.8 kilolibras. Esto es igual a 293 kilolibras. El inciso B utilizamos calculando lo que es el área bruta del miembro requerida usando la ecuación 4.2 y 4.2 del método de la RFD. Tenemos que área bruta del miembro mínima es igual a PU entre lo que es el diámetro de T por FY es igual. Sustituimos el valor de 518.4 kilolibras sobre 0.9, que es el diámetro de T, por 50, que es FY, nos da un resultado de 11.52 pulgadas cuadradas. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que es AG, que es el área bruta del miembro mínima, es igual a PU entre el diámetro de T por FU por U, más área estimadas de agujeros. En la presente imagen podremos ver lo que es el perfil de lo que estamos analizando. Entonces hacemos uso del W10 por 45 el perfil. Mediante las tablas utilizadas nos dice que el área es igual a 13.3 pulgadas cuadradas y D es igual a 10.10, BF 8.02 y TF 0.62. Entonces utilizamos la siguiente fórmula, que es 2/3 por lo que es D, que es 10.10, es igual a 6.73 pulgadas. Entonces es menor que 8.02 que BF. Entonces por lo tanto U es igual a 0.90. Entonces tenemos dos patines del área bruta del miembro que estamos analizando, es igual a 518.4, que es el valor que nos dio de lo que es el método de la LRFD, entre 0.75, que sería el diámetro de T, por 65 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. por 0.9 más 4 por 3/4,
que sería el valor que nos está dando el ejercicio de 3/4 más 1/8, que es la holgura que se le deja, por 0.62. Esto nos da un resultado de 13.98 pulgadas cuadradas. Entonces probamos con otro perfil que sería W10 por 54. Esto nos da un área de 15.8 pulgadas cuadradas, D 10.09 y BF 10.03 y TF 0.615 pulgadas. Hacemos uso de la misma ecuación que utilizamos anteriormente. Tenemos que es 2/3 de 10.09, que sería la D, es igual a 6.73 pulgadas, entonces es menor que 10.03 pulgadas, que es la BF. Por lo tanto, U es igual a 0.90. Calculando esto, aplicamos la ecuación que habíamos mencionado anteriormente, que es dos veces el patín de lo que es el área bruta del miembro mínimo, es igual a 518.4, que obtuvimos el resultado por el método de la LRFD. Entonces hacemos uso del 0.75 por 65 kilolibras por 0.9, que nos da lo que es lo que calculamos mediante U, más 4, lo que son los 4 espacios por 7/8, que ya se le toma en cuenta lo que es la holgura, por 0.615. Este 0.615 lo tomamos del TF, es igual a 13.97 pulgadas cuadradas. Entonces es menor que 15.8, que sería lo que es el área. Entonces, por lo tanto, sí pasa. Calculará el radio de giro mínimo preferible. Nos dice que la fórmula del radio de giro mínimo es longitud sobre 300, que sería igual a 12 pulgadas sobre pies por 20 pies que tiene el miembro sobre 300, que nos da un resultado de 0.8 pulgadas. Comprobamos con la W10 por 54 y nos dice que RY es igual a 2.56, RB es igual a 1.19 pulgadas. En la comprobación, la fluencia de la sección total nos dice que la resistencia nominal es igual a la resistencia de fluencia por el área gruesa. Es igual a 50 por 15.8 pulgadas cuadradas, que nos dice que es igual a 790 kilolibras. Bueno, teniendo ya la resistencia nominal, se utiliza la tabla 3.2, que serían los factores de retraso de cortante, que sería la U, y nos dice que en la perfil 7, o en el concepto 7, dice que todos los perfiles de W, M o S o HP, cortadas de estos perfiles, con el patín conectado con 3 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga, se estaría evaluando con U a 0.90. Por lo cual encontraríamos en la tabla que sería 0.90 por 790 kilolibras. Bueno, obteniendo el 0.90, tenemos en la tabla que 0.90 por la resistencia nominal nos daría 711 kilolibras. Comparándolo con 518.4 kilolibras, pasaría. Para la siguiente se comprueba con el ASD, que su factor nos dice que es 1.67, que sería 790 sobre 1.67, igual a 773 kilolibras, que sería mayor a 293 kilolibras. Entonces sí pasaría. A continuación se procederá a la resistencia a la fractura, a la tensión de la tabla. Siguiendo con el procedimiento, para este caso la resistencia a la fractura a la tensión
hacemos uso de la tabla 3.2, el caso 2, que nos dice que U es igual a 1 menos X entre L. Para este caso, X y Y es igual a 0.836 pulgadas para un perfil WT5x27, el cual nos dice que para el caso de L sería 2x3 siendo 6, y para el caso de U, haciendo sustitución de la fórmula, nos da un valor de 0.86. Por lo tanto, U sería 0.90. Para AN sería, para el caso de AN sería 15.8 pulgadas cuadradas menos 4 por los 3 octavos por 0.615 pulgadas, dando como resultado 13.65 pulgadas cuadradas. Para AE sería la multiplicación de U por AN, que sustituyendo sería 0.90, que nos da el valor antes obtenido, por 13.65 obtenidos también de la sustitución de la fórmula N, dando como resultado el valor de 12.24 pulgadas cuadradas. Para el caso de la fórmula de P y N sería el uso del FU por AE, que siendo esto sería 65 kilolibras sobre pulgadas cuadradas por 12.29 pulgadas cuadradas, dando un total de 798.85 kilolibras. Para el caso del método LRFD, que nos da un factor de 0.75, para el caso de PN sería la sustitución de 0.75 del valor establecido por el resultado que nos dio de 798.85 kilolibras, dando un total de 599.14. Debido a que esta es mayor que 518, por lo tanto considera pasable o que sí pasa. Para el método ASD, nuestro factor sería de 2. Haciendo sustitución, la fórmula nos dice que sería 798 del valor del PN sobre el factor, que sería 2, dando como resultado 399.43. Debido a que este también es mayor que 293 kilogramos que se obtuvo anteriormente, por lo tanto también pasa y es considerado factible hacer el uso de este perfil. Buenas tardes, a continuación vamos a resolver un problema del libro McCormack, el 4.3, el cual nos dice: seleccione la WT, en este caso es un perfil WT, más ligera disponible para soportar una carga factorizada de tensión con una carga última de 250 kilolibras para el método RFD y una carga de 160 kilolibras para el método ASD. Nos dice también el problema: suponga que hay dos líneas de tornillo de 7 octavos de pulgada en el patín, con 3 tornillos por lo menos en cada línea de 4 pulgadas de centro a centro. El miembro tiene 30 pies de largo y también aquí nos da la respuesta. Vamos a comprobar si efectivamente llegamos al mismo resultado. Para eso también nos dice el problema: seleccione perfiles para las condiciones descritas usando un límite de influencia de 50 kilolibras por pulgada cuadrada y un esfuerzo último de 65 kilolibras de pulgada cuadrada, a menos que se indique lo contrario y sin considerar el bloque de cortante. Bien, para empezar a resolver este problema, a continuación vamos a seguir los siguientes pasos. Tenemos entonces que la carga para LRFD en nuestra combinación pues ya nos la da y es de 250 kilolibras, y para el método ASD es de 160 kilolibras. A continuación vamos a obtener lo que viene siendo nuestra área gruesa mínima. Entonces, utilizando la fórmula, obtenemos que el área gruesa mínima va a ser igual a los 250 kilolibras que nos indica el RFD entre el factor de seguridad, en este caso 0.9, por los 50, que es el límite de influencia. El límite de influencia es 50 kilolibras sobre pulgada cuadrada, el cual nos da un resultado de 5.56 pulgadas cuadrada.
De esta forma obtenemos nuestra área, la cual a continuación se va a buscar en las tablas una que se acerque o que se aproxime al área que estamos buscando. El perfil más próximo para la área gruesa mínima fue de WT 7 por 19, donde muestra la distancia de cada patín, que sería BF de 6.77, D 7.05 pulgadas, TF 0.515 pulgadas. Y lo que es la distancia de cada patín sería con D 2 tercios de D. A esto corresponde 2 tercios de 7 por 7.05 es igual a 4.7, que quiere decir que la distancia del patín es... El resultado nos salió menor. Yendo a la tabla 3.2, escogemos que U es igual a 0.9. Entonces proseguimos con lo siguiente. El área gruesa mínima, que es 250, el resultado de la combinación de LRFD por el 0.75, que es el coeficiente, el factor de seguridad por los 65, que es el esfuerzo último, por la U, que es 0.9, más el área, que sería 4, porque son dos líneas de tornillos a cada patín de 7 octavos, que se sumarían, más la holgura, que es 1 octavo, por el espesor, que sería 0.515, es igual a 7.75 pulgadas cuadradas. Proseguimos con el radio mínimo, que sería el radio mínimo de giro, que sería 12 por 30, que sería 12 son 12 pies por pulgada, serían 30 por 300 igual a pulgada, nos da un resultado de 1.2 pulgadas. Entonces probamos un perfil diferente, que sería WT7 por 26.5, con un área gruesa de 7.8 pulgadas cuadradas, una distancia de 6.96 pulgadas, una distancia en cada patín de 8.06, TF de 0.66 pulgadas, RY de 1.38 pulgadas y D, que sería 13.9, la mitad de W14 por 53. Bueno, pues procedemos al siguiente paso, que es la comprobación por fluencia de la sección bruta. Como sabemos, la resistencia nominal es la multiplicación de FY y el área gruesa. FY ya lo da el problema, y el área gruesa que nos dio es 7.8, que el resultado es 390 kilolibras. Comprobamos por el método de LRFD y el ASD, sabiendo que para LRFD nuestro factor es 0.9 y para ASD es 1.67. Como la fórmula lo dice, el factor en el método de LRFD se multiplica por la resistencia nominal, dando como resultado 351. Viendo que con respecto a nuestro primer proceso supera a 250 kilolibras, por lo consiguiente sí pasa. Luego procedemos al método ASD, que consiste en dividir nuestro resultado, que es la resistencia nominal, entre 1.67, que es nuestro factor, viendo en sí que nos da 233.53 kilolibras, que al igual sí pasa, comparándolo con la combinación de carga. Luego empezamos con la resistencia a la fractura por tensión, y nos pasamos a la tabla 3.2, que son los factores de retraso de cortante, viendo que el valor de L, que es nuestro espacio entre el primero y el último orificio, sabemos que 2 es el número de pasos y 4 es la distancia que hay de centro a centro de cada orificio. Luego vemos el factor de retraso, que para el caso 2 tenemos que en la fórmula nos dice que es 1 menos la excentricidad, que lo da la tabla, entre el valor de L, que nos dio 8 pulgadas, dando como resultado 0.83. Pasamos al caso 7.
que en el caso 7 nos especifica que son para perfiles W, M, S o HP. En este caso es un W, y nos dice que el valor de BF, que es la distancia entre patín, debe ser menor a 2/3 del valor de D previamente calculado. En este caso nos da 8.06 y es menor a 9.27, que es lo que nos había arrojado, dando como resultado un factor de 0.85. Bien, continuando con la resolución del ejercicio, tenemos que para calcular el área neta se utilizan los valores de el área de la placa, menos 2, que son los agujeros de tornillos, más 7/8, que es el espesor de los tornillos, más 1/8, que es la tolerancia para el agujero que será para el tornillo, por un espesor de 0.66, que no es más que el ancho del patín, dando como resultado 6.48 pulgadas cuadradas. Para la área efectiva tenemos que se ocupa el factor calculado anteriormente, que es de 0.85, por el área neta, que es 6.48, dando como resultado 5.51 pulgadas cuadradas. Para el cálculo de la resistencia nominal ocupamos el dato del esfuerzo último, que es 65, por 5.51, que es el área efectiva, dando como resultado 358.15 kilolibras. Entonces, teniendo ese valor, ocupamos hacer el análisis para el método LRFD y ASD con los factores correspondientes, teniendo como resultado 268.61 kilolibras para el método LRFD y 179.08 kilolibras para el método de ASD. Ambos métodos pasan en análisis, por lo tanto podría decirse que esas barras se consideran como buenas. Continuando con el ejercicio, podemos probar con la sección WT7x24 para el método ASD, en donde tenemos los siguientes datos, que son el área, la distancia del patín, la altura del patín y el ancho del patín, y el radio de giro también de este. Y tenemos también una distancia de 13.8 pulgadas, donde es el patín completo. Continuando con la comprobación del método ASD de este perfil, checamos la afluencia de la sección bruta. Haciendo el cálculo de la resistencia nominal, obtenemos un dato de 353.5 kilolibras. Entonces, tenemos que por el método ASD para afluencia, el perfil sí pasa. Para la comprobación por fractura de tensión, hacemos el análisis de la tabla 3.2. Para lo que es el caso 2, tenemos que el valor de U será de 0.83, mientras que para el caso 7 será de 0.85. Teniendo entonces ese dato, obtenemos que nuestra área neta quedaría entonces de 5.88 pulgadas cuadradas. De este modo, nuestra área efectiva nos queda de 5 pulgadas cuadradas. Entonces hacemos nuestro cálculo de resistencia nominal multiplicando nuestra área efectiva por nuestro esfuerzo último, dándonos un dato de 325 kilolibras. Haciendo la comprobación, obtenemos que por el método sí pasa. Hacemos la corroboración por relación de esbeltez, en donde tenemos que el dato obtenido es de 200 y este es inferior a 300. Entonces, por relación de esbeltez, la sección sí pasa. Por lo tanto, podemos usar una WT7 por 26.5 para los métodos LRFD y el ASD, pero para que sea más ligero, el método ASD admite un perfil WT7 por 24.